Bienvenido a Tres Punticos. La primera lectura y el evangelio de este domingo nos relatan ambos la historia de una viuda, una ante Elías y otra ante Jesús, que lo dan todo en una innegable confianza en Dios. En los tres elementos que brindan se esconden tres cosas que nosotros deberíamos dar a Dios en absoluta confianza, porque Él sabrá recompensar. Primer puntico, primer elemento, tiempo. Empecemos con el relato de la primera lectura. El profeta Elías llega a Sarepta, una ciudad que no es judía. Durante hace algún tiempo el Señor castigó a Israel por su mal comportamiento con una cruda sequía. Esta ha aumentado la pobreza. Los cultivos son pocos y solo los adinerados tienen con qué comer, y eso que con sus limitantes. En este contexto de sequía, de pobreza, hay personas que sufren mucho más estas situaciones. Por ejemplo, las viudas, que son mujeres que desprovistas de su marido, carecen normalmente de ingresos con los cuales sostenerse, y más en esta situación histórica de la que hablamos. La primera lectura nos habla de una viuda anónima de Sarepta que cerca de la puerta de la ciudad andaba recogiendo leña. La edad es imposible de intuir, pero por el diálogo y sugiriendo que tiene un hijo que aún no es capaz de trabajar, podemos inferir que en el peor de los casos no superaba unos 55 años. De todas maneras, tener un hijo aparentemente pequeño le impediría trabajar. Además, ¿qué trabajo hay si no hay cosechas? ¿No hay alimentos y por ende el comercio está caído? En fin. El relato del libro de los Reyes se detiene a indicar que mientras recogía leña, Elías la abordó pidiéndole un jarro de agua. ¡Cuánto descaro! Es una mujer viuda, hay sequía, quizás la poca agua que tenía la necesitaba para vivir. Pero aquí lo interesante es ver que la mujer no ofrece ni siquiera una respuesta ni una objeción. Inmediatamente detiene su actividad para dar el agua al forastero profeta, que obviamente ella no sabía que lo fuese. Tal forma de actuar de la viuda es toda una enseñanza. Hay una disponibilidad nata. No importa cuán ocupada estuviese, ni cuán cansada anduviera, ni cuán triste viviera. Salió pronta a la solicitud del hombre de Dios. Lo primero que nos enseña esta viuda es a entregar a Dios nuestro tiempo, amplio, sin peros o notas al margen, sino completamente disponibles, abiertos, libres y generosos. Segundo puntico, pan. Siguiendo con el relato de la misma viuda, cuando se hubo puesto en camino, relata el libro de los Reyes, Elías le gritó pidiéndole un trozo de pan. Podríamos volver a decirlo del puntico anterior. ¡Qué descarado eres, Elías! ¿No ves que es una viuda y que hay hambre y pobreza en el país? Indudablemente resulta válido pensarlo. El pan que pide Elías tiene una característica clave. Cabe en una mano. Pide un trozo pequeño, por lo que Elías ya de por sí está siendo considerado. Sin embargo, no es suficiente para la viuda. A diferencia del puntico anterior, esta vez la viuda deja su silencio y habla. Y lo hace con ternura y evidente respeto. No puede cumplir el pedido del profeta. Solo tiene un puñado de harina y un poquito de aceite. La leña que recoge será el altar del sacrificio de ella y su hijo, pues luego de hornear ese pequeño pan morirán por hambre. La viuda ha desvelado su corazón. Su sufrimiento en silencio ahora es escuchado por Elías. No puede darle el panecillo porque no tiene, y con la poca harina que tiene hará el último pan para ella y su hijo, su última cena. La viuda espera de Elías algo de consideración, que le permita morir habiendo probado un último bocado. Elías tiene otro plan. Así que primero le dice no temas, y luego agrega que ya no quiere un trozo de pan, pues no lo hay, sino que con la harina que tiene le prepare y dé una pequeña torta. Elías le está pidiendo todo cuanto tenía para morir a gusto. Les adelanta su muerte quitándoles el poco de harina que tenía. La viuda no responde, no objeta. Al contrario, actúa. Las palabras «no temas» han quedado haciendo eco en su interior, rebotan en todas las paredes de su corazón. Algo le dice que darlo todo le dará todo. El pan es el alimento, por eso significa la fuerza, la capacidad para trabajar,
de la que ella y su hijo están desprovistos. Dios no defrauda a la palabra de Elías, y la harina nunca se acabó ni tampoco el aceite. El Señor sostuvo con el pan a esta viuda y a su hijo. No defraudó. Ahora, ¿qué nos enseña debemos entregar a Dios? Pues bien, nuestra fuerza, nuestras capacidades y habilidades, aquellas que nos permiten ser y trabajar. ¿Qué diferencia habría en nuestra vida si cada una de las potencias las direccionamos a la voluntad de Dios? Si toda nuestra fuerza se la entregáramos a Dios para que Él haga por medio de nosotros. Tercer puntico, monedas. Dejamos de un lado el relato del libro de los reyes de Elías y la viuda de Sarepta y viajamos hasta el Evangelio de San Marcos. Allí ahora está Jesús y la viuda del templo. Hay varias diferencias con el relato del libro de los reyes. En este, la viuda no entabla ninguna conversación, solo es vista. Su actuar anónimo se convierte en una reflexión pública. Otra diferencia es que Jesús es quien ve el gesto. Quizás sus discípulos también, pero solo Él se percata y construye la enseñanza. Y una última diferencia es que la viuda de Elías vio cumplida de inmediato su esperanza, mientras que en el Evangelio no se resuelve el cumplimiento. Pues bien, ya con estas diferencias establecidas, detengámonos a mirar en lo que sucedió. Jesús está sentado frente al tesoro del templo. Este era una especie de cofre dispuesto para que las personas echaran exclusivamente una ofrenda económica. Esta ofrenda era utilizada principalmente en el sostenimiento de la edificación y también el de los sumos sacerdotes. Podríamos asemejarlo un poco a las alcancías que hay en algunos templos para que las personas coloquen alguna ofrenda económica voluntaria. En fin, para la sociedad de Israel no era tan voluntaria, obligaba en ciertas fiestas y condiciones. Era normal que la gente adinerada colocara en el tesoro cualquier cantidad de monedas. Habían grandes donantes que de sus negocios destinaban algún porcentaje al templo en gratitud a Dios. Por su parte, a los pobres les era más difícil. Y al ser una ofrenda secreta, es decir, no era un impuesto, el único juez alrededor de esto era el mismo Dios. Particularmente Marcos juega con todos estos elementos colocando a una viuda, por ende una mujer pobre, enfrente del tesoro, colocando una ofrenda, la cual es vista perfectamente por Jesús, quien es Dios, por tanto juez. Dice el relato taxativamente que la viuda depositó 2 moneditas, quizá la divisa más baja. No echó un denario o monedas de plata u oro, sino moneditas. La versión litúrgica incluso para aclarar dice unos centavos. De hecho, el griego usa la palabra kodrantes, que significa o se refiere a la moneda más pequeña de los romanos. Todo esto para que Marcos deje claro que a los ojos de todos la ofrenda de la viuda fue insignificante. El Evangelio aclara que Jesús llevaba un buen rato viendo la gente que echaba dinero y que había quienes echaban mucho. Y mientras ello pasaba, apareció la viuda con sus 2 moneditas. Y como habíamos dicho que Dios era el único juez de esta ofrenda, y Jesús es Dios, pues evidentemente Él conocía perfectamente el nivel de desprendimiento de lo material que tenían quienes habían dado una ofrenda. Por eso Jesús dice, esta viuda ha echado más que nadie, y asegura el motivo, ha echado todo lo que tenía para vivir. El dinero representa la capacidad que tenemos para adquirir algo. El dinero se obtiene normalmente trabajando. Ya dijimos con la viuda de Sarepta las situaciones sociales para las viudas y las dificultades económicas que viven. Cuando esta viuda da cuanto tiene, entrega toda su capacidad adquisitiva al mismo Dios. La avaricia, uno de los pecados capitales, se disfraza entre el consumismo como una falsa necesidad que nos hace gastar y desear tener cuanto no tenemos. Su alimento es el dinero que no se sabe administrar. La viuda del Evangelio echó al tesoro del templo, a la voluntad de Dios, toda su vida representada en 2 pequeños kodrantes. Pero por pequeños que fueran, era todo. Así que la invitación es clara. Si dejáramos en manos de Dios el dominio de nuestros bienes, ¿cómo serían las cosas? De nuevo aparece la lógica. Permitir que la forma en que administramos nuestra riqueza, poca o mucha, sea totalmente cristiana. Si tenemos mucho, ¿me siento movido a la generosidad y la caridad? Si tengo carencias, ¿noto la asistencia de mis hermanos? Una viuda que daba su tiempo y su pan
a un profeta desconocido. Otra que de forma anónima dejaba en el tesoro 2 pequeñas monedas. Separadas históricamente pero unidas en la misma realidad. Lo han dado todo. Han sido maestras de generosidad y entrega. Nos enseñan a confiar únicamente en la providencia de Dios. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.